Para el vídeo de hoy me he puesto el mono de trabajo porque la cosa hoy va de entrenamiento. Y es que si tienes una hernia o una protrusión en tu zona lumbar y piensas que el entrenamiento de fuerza puede agravar tu dolor, este vídeo es para ti. Hoy voy a mostrarte cómo puedes organizar tu rutina de entrenamiento en gimnasio para que, aunque tengas alguno de estos problemas, puedas progresar y puedas con el entrenamiento mejorar los síntomas asociados a esa lesión. Quédate hasta el final porque entrenar con hernia es posible y hoy te quiero enseñar cómo hacerlo. Y es que entrenar con una hernia o con una protrusión puede parecer complicado, incluso en algunos momentos te puede dar hasta miedo. Muchas personas me dicen que no, que el entrenamiento de fuerza no es para ellas porque tienen una hernia o porque tienen problemas en su espalda y que les da terror hacerse aún más daño. Pero déjame decirte una cosa, y es que estas personas no saben que si siguen una rutina adecuada, con una progresión adecuada, su dolor no solamente va a mejorar, sino que además físicamente van a poder mejorar todo lo que quieran. Así que, como te he dicho en este vídeo, te voy a guiar paso a paso para que puedas construir tu rutina de entrenamiento gimnasio, tanto si quieres entrenar 3 días como si quieres entrenar 4 días. Además te diré qué ejercicios debes evitar y por cuáles deberías sustituirlos, y también te voy a comentar cómo puedes progresar de manera segura y efectiva aunque tengas una hernia o una protrusión. Así que, si estás preparado o preparada, vamos a por ello. Ok, Antonio, vamos a empezar desde el principio. ¿Cuántos días tienes que entrenar si quieres progresar? Realmente no hay una cantidad de días mejor que otra. Esto va a depender de muchísimos factores, pero hoy voy a hablarte de cómo deberías organizar ese entrenamiento si quieres entrenar 3 días o si quieres entrenar 4 días, que es básicamente lo que hace la mayoría de personas a día de hoy. Si optas por una rutina de 3 días, lo que deberías de hacer es escoger un tipo de entrenamiento en el que trabajes todos los grupos musculares, o la gran mayoría de ellos, en la misma sesión. A esta rutina se le conoce como full body y es una de las más empleadas hoy en día. A mí particularmente es una de las que más me gusta para trabajar con personas que tienen dolor de espalda. ¿Por qué? Porque te permite ir progresando poco a poco sin sobrecargar específicamente en ningún área en concreto, permitiendo así un correcto descanso y una correcta recuperación entre las sesiones de entrenamiento. Si haces una rutina de este tipo, puedes alternar ejercicios que trabajen el tren superior y el tren inferior para ir dando descansos también durante la sesión. Y si optas por los 3 días, esta es la distribución que a mí más me gusta, en la cual entrenas un día, descansas un día. Entrenas un día, descansas un día, y así hasta cumplir los 3 entrenamientos por semana. Ahora bien, si tú prefieres entrenar 4 días, cosa que es totalmente lógica, yo por ejemplo entreno 4 días, lo que puedes hacer es dividir la rutina en 2. 2 días lo vas a enfocar a trabajar más el tren superior y 2 días lo vas a enfocar más a trabajar el tren inferior. Quizás esta sea una rutina o una metodología un poquito más avanzada, y si vas a empezar en gimnasio y tienes dolor de espalda, te recomiendo que empieces por 3 días. Pero si aún así quieres hacer 4 días, yo te recomendaría hacer esto que te acabo de decir. Hacerlo de esta forma te permite acumular más volumen de trabajo para cada hemisferio del cuerpo en cada sesión, pero al ir alternando días de tren superior con días de tren inferior, cuando no trabajes una, estará descansando y viceversa. Si optas por este tipo de distribución, aquí te dejo un ejemplo de cómo podría distribuir tu semana. En concreto, podrías hacer lunes parte superior, martes parte inferior, descansamos el miércoles, jueves, repito, parte superior, viernes, parte inferior, y el fin de semana de descanso. Quiero que te quedes con una cosa muy importante, quizás esto sea lo más importante de todo el vídeo, y es que no existe una distribución mejor que otra. Como te he dicho, esto va a depender principalmente de tu tiempo disponible, de lo que te guste entrenar o no, y del grado de dolor que tú tengas a día de hoy. Muy probablemente, si tienes una intensidad de dolor muy elevada, con 3 días será más que suficiente. Ahora que ya tienes elegida cuál va a ser la distribución que más te va a funcionar a ti, lo que vamos a ver es qué ejercicios del gimnasio son los mejores para ti y para tu espalda. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en el vídeo, porque si me sigues desde hace tiempo sabes que yo soy un fiel defensor de que no existen ejercicios malos o ejercicios lesivos. Más bien existen cuerpos que no están preparados para hacer ciertos tipos de ejercicio. Ahora bien, este vídeo lo que pretende es ser una guía y una ayuda en el caso de que tengas una hernia y quieras entrenar en el gimnasio y no sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer. Mi consejo sería, sigue las indicaciones de este vídeo, pero trabaja en preparar tu cuerpo para que poco a poco sea capaz de hacer de todo. Habiendo dicho esto, hay 4 ejercicios o 4 tipos de ejercicios que yo evitaría sí o sí al principio, si tienes una hernia, una protrusión y te duele la espalda. En primer lugar, evitaría sentadillas muy profundas y con peso. En segundo lugar, evitaría ejercicios como el peso muerto si no tienes una muy buena técnica y con muchísimo peso. ¿Por qué evitaría estos 2 tipos de ejercicios? Porque van a ejercer una presión excesiva sobre tu columna lumbar y realmente ni queremos ni necesitamos eso al principio. En tercer lugar, también evitaría ejercicios que vayan por encima de la cabeza con mucho peso. ¿Por qué pasa esto? Porque si no tienes una muy buena movilidad en tu columna y en tus hombros, cuando subas los brazos por encima de la cabeza,
tu columna lumbar se va a extender más de la cuenta. Dicho lumbar o lumbar, pero bueno, tú me has entendido. Y en cuarto lugar, también evitaría giros o torsiones muy fuertes, muy bruscas o con mucho peso. Todos estos ejercicios tienen un potencial de hacer que tu hernia empeore muy alto, y como te he dicho, no nos interesan al principio porque tenemos muchas alternativas para trabajar prácticamente lo mismo pero con mucha más seguridad. Vale, ok, no puedes hacer esos ejercicios. ¿Por cuáles puedes sustituirlos? Pues mira, en sustitución de la sentadilla profunda podría hacer estas dos variantes. En primer lugar, una sentadilla tipo haka, donde la espalda va mucho más protegida. En esta versión de la sentadilla, al tener el respaldo y al estar inclinado, puedo ejercer mucha fuerza sobre mis piernas, pero sin que la espalda se vea comprometida para nada. Y en segundo lugar, elegiría realizar extensiones de rodilla en máquina, porque al estar sentado con la espalda apoyada, también voy a hacer que sufra mucho menos mi espalda. En sustitución del peso muerto pesado con barra, lo que haría sería un curl femoral sentado, donde como estás sentado y apoyas la espalda y lo que haces es flexionar la rodilla, ahí vas a tener menos riesgo de que tu espalda se arquee y pueda doler. Además, este ejercicio me encanta porque refuerza de forma muy analítica la zona de los isquios, una musculatura que es fundamental de tener fuerte si tienes problemas en tu espalda. Por otro lado, y si quieres ir progresando para hacer el peso muerto, podríamos hacer un peso muerto, pero con un recorrido un poquito más corto y con un material que sea un poco más amable para la espalda, como puede ser una kettlebell. En tercer lugar, y como sustituto a esos ejercicios que van por encima de la cabeza que hemos dicho, podría hacer un press de hombro, pero sentado y con el respaldo apoyado. Además, para este ejercicio en concreto, intentaría no pasarme con el peso, porque cuando no puedes por fuerza, tu espalda tiende a arquearse y eso te va a provocar más dolor en tu espalda. Por otro lado, y para trabajar los hombros específicamente, uno de los ejercicios que mejor funcionan son las elevaciones laterales. En cuarto lugar, y como sustituto de ese tipo de abdominales que provocan giros muy fuertes en la columna, lo que haría sería reforzar mi zona del core con los ejercicios clásicos de isometría, como las planchas, etc., y con otro tipo de ejercicios llamados ejercicios de antiextensión, donde todo el core tiene que trabajar para evitar el movimiento de la columna. Es decir, justo lo opuesto de lo que hemos visto anteriormente. En el otro caso hago fuerza para girar mi columna y en este caso lo que hago es fuerza para evitar el giro. Y además lo que yo haría también sería introducir ejercicios que refuercen específicamente la espalda, pero donde tu columna lumbar esté protegida. Por ejemplo, tienes un jalón al pecho donde estamos trabajando una musculatura tan importante como toda la musculatura dorsal. Tienes además un remo en punta, donde al tener el pecho apoyado sobre el soporte, tu espalda no va a sufrir. Y por último, un remo hammer, que es muy similar al anterior, pero en otra posición del cuerpo. No tienes por qué introducir los tres en todas las sesiones. Puedes ir escogiendo uno u otro y a partir de ahí ir progresando. Y ahora que hablas de progreso, ¿cómo progresamos? Una vez que ya vemos qué ejercicios podemos hacer, ¿cómo podemos ir progresando? Y quiero que pienses una cosa muy importante, y es que la clave para entrenar con una hernia no es la intensidad alta desde el principio. La clave es progresar de manera controlada. En cuanto a intensidad, mi recomendación sería que comenzases con peso en los ejercicios que estuviese en torno al 60-70% de tu esfuerzo máximo. Es probable que si eres una persona principiante o con ella mucho tiempo en el gimnasio, no sepas qué es tu repetición máxima. Ok, no te preocupes, ni siquiera tienes por qué saberlo. Simplemente escoge un peso que puedas mover con facilidad, con el que puedas hacer una buena técnica en todas las repeticiones, pero con el que notes que cuando llegues a las últimas repeticiones estás ligeramente fatigado. Y recuerda, lo más importante es el control en el movimiento. Si sientes que por coger un poco más de peso pierdes el control, es preferible que des un paso atrás y progresemos de otra forma. Para progresar en cada sesión y en cada ejercicio, a mí me gusta un método muy sencillo. Cada semana intenta aumentar o las repeticiones o el peso de los ejercicios. Y es que a mí hay una fórmula general que me gusta mucho, que es, si escoges un peso para un ejercicio y sientes, bueno, no sientes, realmente lo puedes hacer 12 repeticiones bien hechas, controladas y prácticamente no te has cansado, la próxima vez que repitas ese ejercicio bajas a 8 repeticiones e incrementas un poquito el peso. Y a partir de ahí vuelves a seguir progresando hasta que cumplas otra vez 12 repeticiones. Piensa que progresar en el entrenamiento es como subir escaleras. Si intentas subir de 2 en 2, quizá avances más rápido, pero tienes mucho más riesgo de tropezarte y caerte. Sin embargo, si te vas fijando por dónde vas y avanzas de pasito en pasito, es mucho más probable que llegues a la meta. Al final, el entrenamiento no es algo a corto plazo. El entrenamiento es algo que seguramente te vaya a acompañar el resto de tu vida, ya sea de una forma o de otra. Como esto es una maratón y no un sprint, no nos interesa dejarnos la vida y querer avanzar muy rápido en contra de la seguridad y de hacer bien las cosas. Vamos, por lo menos yo lo veo así. Y ahora te quiero hablar de cómo podrías
calentar y hacer la vuelta a la calma para preparar una buena sesión de entrenamiento. Pero antes, déjame decirte que si te vas a la descripción de este vídeo, verás que te he dejado un enlace de WhatsApp para que puedas hablar directamente con mi equipo. ¿Por qué? Porque queremos ofrecerte la posibilidad de que si eres una persona que vive con dolor de espalda, tiene una hernia, una protusión o cualquier problema que le esté limitando, nos cuentes qué te ocurre, podamos tener incluso una videollamada gratuita y podamos comentarte cómo te ayudaríamos a cambiar esa situación en la que estás. Si te interesa conocer cómo lo haríamos, vete al enlace de la descripción porque te aseguro que te podemos ayudar. Y dicho esto, ¿cómo caliento y cómo vuelvo a la calma en mi sesión de entrenamiento en el gimnasio si tengo una hernia? Pues bien, para el calentamiento te diría que dedicases al menos 7-8 minutos y puedes realizar ejercicios de movilidad de cadera, movilidad de columna y ejercicios de estabilidad como el Bird Dog o el puente de glúteo, ya que estos ejercicios lo que van a hacer es movilizar las articulaciones que vas a usar durante la sesión y proporcionar una pequeña estabilidad para tu columna. Cuando acabes y como vuelta a la calma, lo que nos interesa es reducir la intensidad de manera progresiva. No seas de estos que cuando acaba coge rápido la mochila, se mete a la ducha y no hace su vuelta a la calma. Incluye algún ejercicio o algún estiramiento suave, algún trabajo de respiración profunda durante 3-4 minutos y si puedes acabar haciendo 10-15 minutos de caminata muy suave, mejor que mejor. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a relajar tu musculatura y a que la recuperación sea mucho mejor. Y bueno, llegamos al final del vídeo y es que quiero que recuerdes que entrenar fuerza con una hernia o una protusión no solamente es que puedas hacerlo, es que es altamente recomendable. Pero claro, para que esto salga bien, tienes que elegir los ejercicios correctos, tienes que hacer las cosas bien y tienes que ir poco a poco. Con paciencia y con disciplina estoy seguro de que puedes conseguir aliviar tu dolor y fortalecer tu cuerpo. Así que si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete porque subo contenido todas las semanas que te ayuda con tu dolor de espalda, con una hernia, con ciática, con protusión, etcétera, etcétera. Activa las notificaciones y ahora, si te apetece seguir viendo contenido mío, te dejo por aquí este vídeo o este otro que te van a ayudar un montón. Chao.